Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, en este Día de los Difuntos. Tenemos que estar alegres porque quienes estamos escuchando este programa tenemos todavía el don de la vida. Tenemos que estar alegres también porque Jesucristo con su resurrección nos enseñó que la muerte no es el final del camino. Sin embargo, también tenemos que tener un poco de reflexión y, por qué no decirlo, cierta tristeza, cierta nostalgia, porque aquellos seres queridos que un tiempo compartieron la vida con nosotros ya no están aquí. Es cierto que un día nos vamos a encontrar con ellos que están en la presencia del Señor, pero mientras llega ese momento, nosotros por una parte trabajamos por el reino de amor que nos enseñó a construir Jesucristo, pero por otra parte también sentimos esta nostalgia y le damos este vacío, este lugar en nuestro corazón que nadie les podrá quitar a nuestros seres queridos. Yo te invito a que el día de hoy no solamente pienses en tus seres más cercanos que han perdido ya la vida, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tus hijos, sino también un poco más allá. ¿Por qué no pensar en los abuelos paternos y maternos? ¿Por qué no pensar en generaciones anteriores y decirle al Señor en este día, por todos los que han sido parte de mi árbol genealógico, que ya se encuentran en tu presencia, te pido? Hoy tendremos un programa especial donde trataremos de responder algunas de las preguntas que estos días nos hicieron llegar ustedes, nuestros radioescuchas, para que tengan una mayor información sobre qué es lo que piensa la Iglesia Católica sobre estos temas. Y para esto quiero dar la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez, a quien, por supuesto, le voy a pedir que él vaya haciendo las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Muy buenas tardes, Sergio. Padre José, muy buenas tardes. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Hoy tendremos un programa especial, claro, por tratarse de un día muy especial. Bienvenidos. Como mencionábamos al principio, Sergio, en estas celebraciones anuales en honor de los difuntos, aparece una mezcla de ideas y creencias que pueden confundir a algunos cristianos y poner en peligro incluso su fe. Por eso vamos a tratar de darles una respuesta, si así te parece. ¿Por qué no comienzas con la primera pregunta? Claro que sí, Padre José, con mucho gusto. Esta pregunta dice, ¿es necesario ponerles comida a los difuntos? Esta pregunta nos la hace la señora Minerva Ortega de Iztacalco. Miren, queridos amigos y amigas, los alimentos son para satisfacer el hambre del cuerpo. Si el cuerpo ya ha muerto, ya no necesita de alimentos ni de otros elementos como vestido o medicina. Lamentablemente, en algunas culturas que no conocen el Evangelio, llegan a creer que las almas siguen necesitadas de alimento y que vagan hambrientas y sedientas por el mundo. Preocupados por esa idea, sus familiares les ofrecen alimento el Día de los Muertos, pero si tú piensas un poco, yo te diría, si las almas necesitan alimento, como esta creencia lo opina, entonces ¿por qué no ofrecerles alimento durante todo el año como lo hacían los egipcios? ¿Por qué dejar a los familiares difuntos en morirse de hambre nuevamente durante todo el año? Esto sería absurdo. Si yo creo que realmente necesitan alimento,
todos los días tendría que ponerles un alimento. De lo contrario, ¿por qué alimentarlos solamente una vez al año? De esto vamos a platicar más adelante. Pero yo por ahora te diría que, afortunadamente, la predicación de Cristo nos ha enseñado que los fieles difuntos que ya están con Dios no necesitan nada material, ni agua, ni alimento, porque Dios les da la felicidad y además el descanso y la felicidad eternos. En todo caso, diría yo que si algunos difuntos aún se encuentran en el purgatorio, no necesitan de cosas materiales, sino especialmente de nuestra oración y de la celebración de la Santa Misa que se aplique por ellos. Espero que haya quedado clara esta respuesta y vamos con la segunda pregunta, Sergio. El señor Roberto Garzón de Azcapotzalco nos hace la siguiente pregunta. ¿Es cierto que los difuntos vienen en 2 fechas? Muchas gracias por su pregunta. Les quiero decir lo siguiente. El día 1 de noviembre, la Iglesia festeja, y no solamente festeja, sino que celebra también a los difuntos que después de haberse purificado de sus pecados, ya viven en plenitud con Dios. Y quiero subrayar esto, ya viven en plenitud con Dios. Por eso se le conoce como el Día de Todos los Santos, y por eso también es un día de fiesta. Por el contrario, el día 2 de noviembre tiene un sentido totalmente distinto, porque la Iglesia no festeja ni celebra, sino más bien conmemora y ora, hace oración, por los difuntos que aún se encuentran en proceso de purificación, en esta etapa que nosotros le llamamos purgatorio, y que por lo tanto no han llegado al encuentro pleno y definitivo con Dios. Algunas personas creen que el día 1 es día de los difuntos niños y el día 2 de los adultos. ¿De dónde viene esta creencia, que es totalmente distinta al pensamiento católico? Pues su origen está en la mentalidad prehispánica, que creía que los muertos regresaban a la tierra en el 9º mes del calendario solar azteca, que correspondía al inicio del mes de agosto. Aquí ya algo muy interesante, porque hay algunas personas que se dicen muy seguidoras de las corrientes prehispánicas y ponen su ofrenda el día 1 y 2 de noviembre. No, la cultura prehispánica recordaba a sus difuntos en el mes de agosto, la primera quincena a los niños y la segunda quincena a los adultos. Y era en este tiempo porque, de acuerdo a la mentalidad prehispánica, los difuntos venían para celebrar con los vivos el resultado de las cosechas y también para llevarse, digamos de alguna manera, comiéndose este alimento que la tierra les había dado. Fíjate, no coincide la fecha de la mentalidad prehispánica en agosto con la mentalidad cristiana que los recuerda el día 1 y 2 de noviembre. ¿Qué hacían entonces en aquel tiempo antes de que llegara el Evangelio a estos lugares? Pues los vivos organizaban fiestas en el honor de los difuntos, dedicando los primeros días a los niños y los posteriores a los adultos. Como los difuntos habían olvidado un poco el camino a casa, como de tanto tiempo de estar en el Mictlán, que era el lugar de los muertos según la mentalidad prehispánica, les había hecho que también dejaran de tener la visión en forma correcta. Entonces, para ayudarles a recordar el camino, los vivos les marcaban el camino a casa con luces, es decir, velas, veladoras, antorchas, con flores de vivo color amarillo como el cempasúchil y también con el olor de lo que sería esta especie de incienso mexicano que es el copal. Luego los recibían en casa con una ofrenda elaborada con sus alimentos y bebidas favoritas. Esta creencia se modificó con la llegada de los religiosos, de los misioneros católicos, y se cambió por la del calendario cristiano que recuerda a los fieles difuntos los días 1 y 2 de noviembre. Claro, la mezcla de creencias prehispánicas y cristianas causó confusión en algunas personas y así surgió la idea equivocada de que los difuntos chiquitos visitan la tierra el día 1 y los adultos al día siguiente. ¿Pero qué nos dice la Biblia al respecto?
Pues la Biblia, que para nosotros es palabra de Dios, nos enseña que después de la muerte, los difuntos inician otra vida distinta en la que ya no necesitan ni alimento ni bebida. Al estar cerca de la plenitud de Dios, no necesitan viajar como almas tristes, solas, ni hambrientas. Por eso los cristianos podemos poner una ofrenda, pero para rendirles un homenaje, para darle gracias a Dios por todo el bien que hicieron en esta tierra y también para orar por ellos. Pero fíjate bien, no para que se alimenten y sacien su hambre. La ofrenda puede ser en todo caso un signo de la alegría eterna que gozan nuestros difuntos y de la comunión que volveremos a tener con ellos en la vida eterna. Y así también los vivos podemos comernos al final del día 2 todos aquellos alimentos que se pusieron en aquella ofrenda en señal de que estamos conviviendo en nuestra fe con nuestros hermanos difuntos. Creo que estas preguntas que están haciendo ustedes, queridos amigos, están iluminándonos a todos en lo que tenemos que pensar acerca de estos días en que la Iglesia conmemora y festeja a los difuntos. Vamos a regresar enseguida después de este corte. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial del Día de Difuntos. Pero bueno, vamos a seguir respondiendo sus preguntas. La señora Rebeca Godínez nos escribe desde Guadalajara, muchas gracias, y nos dice la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo la Iglesia conmemora el Día de los Fieles Difuntos? Gracias por su llamada, por su pregunta. Quiero decirles que la Iglesia siempre ha orado por los difuntos, desde los tiempos más antiguos de la Iglesia. Sin embargo, fue a partir de un 2 de noviembre del año 998 en que se creó un día especial para orar por ellos, no solamente todo el año, sino un día especial. Esto fue instituido por San Odilon. ¿Quién fue San Odilon? Un monje benedictino que fue el quinto abad de una abadía en Francia muy famosa, la abadía de Cluny. Él tuvo la idea de que a partir de ese 2 de noviembre, todos los años se iba a estar pidiendo por los difuntos. Su idea fue adoptada por Roma y ya para el siglo XIV esta idea se había difundido por todo el mundo.
La señora María del Rosario Astorga, del municipio de Chimalhuacán, nos pregunta lo siguiente, Padre José. ¿Es cierto que los difuntos siguen viviendo en este mundo? Gracias por su llamada, gracias por su pregunta. Es cierto que hemos visto muchas películas donde la fantasía nos muestra que los difuntos están aquí junto a nosotros, pero la respuesta desde el punto de vista bíblico y católico es que los difuntos ya no siguen viviendo en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo material y terreno es para el desarrollo de la vida humana. Cuando la persona muere, su cuerpo o sus restos permanecen en el mundo, pero su espíritu ya se encuentra con Dios para recibir un juicio sobre su vida. Por este juicio sobre sus buenas y malas obras, sobre sus virtudes o vicios, la persona merecerá el cielo o el infierno, o bien también una etapa transitoria, es decir, no permanente, sino que servirá para pasar a la siguiente, llamada purgatorio. Es falso, por lo tanto, que Dios permita que las almas estén vagando por el mundo sin definir su situación final. La siguiente pregunta, Padre José, nos la hace el señor Hugo Victoria de Mixcoac. Y, Padre José, esta pregunta tiene relación con la anterior. Y es la siguiente. ¿Cómo puedo ayudar a los difuntos que están en el purgatorio? Muchas gracias por su pregunta. Mire, existen diversas maneras de ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en el purgatorio, a quienes la gente les llama también ánimas benditas. Estas formas son la oración, la aplicación de la Santa Misa por ellos y también todo aquello que podamos ofrecer a Dios en sacrificio. Otra manera de ayudar también son las llamadas indulgencias. Las indulgencias se obtienen mediante la confesión, la celebración de la misa, la comunión, la oración y los sacrificios. Así que cuando usted obtiene una indulgencia por haber hecho alguna obra en particular, en ese momento usted puede aplicarla por alguno de los difuntos. Nos habló la señora Rosalba Telles de Monterrey y nos pregunta, ¿con las misas del novenario, un difunto supera la etapa del purgatorio? Muchas gracias por su llamada y saludos a todo Monterrey. Yo quiero decirles que en esto no hay situaciones iguales para todos porque cada persona tiene su historia personal. Lo que les puedo decir es que cuando un difunto muere en gracia total, sin ningún pecado o deuda, se encuentra con Dios casi inmediatamente porque no tiene ningún impedimento. Pero si una persona bautizada no muere en gracia total o no realizó las buenas acciones que Dios esperaba de ella, tendrá que purificarse según su propio caso. Por poner un ejemplo, quien asistió a la celebración de la Santa Misa todos los domingos de su vida, superará más pronto el purgatorio que quien casi no asistía a misa. Este último tendrá que purificar esa deuda. Por eso no se puede decir que el novenario es como un ritual mágico con el que el difunto se libra del purgatorio automáticamente. Cada persona necesita la ayuda espiritual según su caso. Si yo conozco a una persona, por ejemplo, que solamente al final de su vida se arrepintió, pero vivió una vida llena de grandes faltas, incluso asesinatos o cosas de este tipo, tendremos que hacer más oración por aquella persona porque necesita purificar más. Hay que recordar que la celebración de la misa por los difuntos nunca sale sobrando y es además una obra de misericordia. A veces hacemos mucho por los vivos, pero se nos olvida pedir por los difuntos. Y hay personas que solamente celebran una misa por su difunto el día de su entierro, al novenario, al mes y al año y nunca más volvieron a pedir por este difunto. Yo creo que esto no es correcto. El señor Rodolfo Godoy de la delegación Cuauhtémoc nos pregunta lo siguiente. ¿A qué se le llama el ánima sola? Gracias por su pregunta. Miren, muchos fieles oran constantemente por los difuntos, pero no solo por sus familiares o conocidos, sino por todos en general. Con el deseo de ayudar a los difuntos del purgatorio que necesitan más oración, piden por el alma más necesitada o más sola.
por aquella por quien nadie, absolutamente nadie, ora o pide. Y tengo que aclarar que no es que en el purgatorio se encuentre sola o abandonada, sino lo que se entiende es que quizás no tiene quien pida por ella. La solidaridad cristiana y el deseo de ayudar a los difuntos más necesitados hizo surgir la devoción a la llamada ánima sola. Es creencia popular que quienes oran por las ánimas, almas o difuntos y les ayudan a superar el purgatorio, reciben en agradecimiento alguna gracia o algún milagro de parte de Dios a través de el difunto que ha salido ya del purgatorio. Esto puede ser posible porque quienes se han purificado y ya están con Dios tienen un nivel de santidad con el que pueden interceder por nosotros. Espero que le haya quedado claro lo que significa o a lo que se le llama el ánima sola. Y vamos con la siguiente pregunta. El señor Gustavo Rodarte de la Jardín Balbuena nos dice: ¿es cierto que la cremación está prohibida por la Iglesia? Gracias por su pregunta y qué interesante que toca este tema porque muchas personas creen realmente que esta posición de la prohibición de los restos de una persona realmente forma parte del derecho de la Iglesia Católica. Quiero decirle que muchos cristianos continúan con la costumbre de sepultar a sus difuntos, pero esto no significa que la cremación esté prohibida por la Iglesia. Razones personales como la falta de perpetuidad en los panteones, hay lejanía de los panteones e inseguridad de los mismos, son causa de que actualmente muchos prefieran cremar a sus difuntos y después colocar sus restos en una cripta parroquial. La cremación, que quede muy claro, está permitida por la Iglesia siempre y cuando se realice con respeto para los restos del difunto. Lo que no es correcto es mantener los restos de una persona en una casa. Y esto lo digo porque hay personas que lamentablemente después de el novenario, lejos de llevar estos restos a un lugar como una cripta o una iglesia, se quedan con ellos en casa como si fuera un objeto más de el hogar. Pero vamos a un corte y regresaremos enseguida para responder a sus preguntas. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta.
Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos, porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial con motivo del Día de los Difuntos, a quienes nosotros tenemos siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. No porque pase el tiempo, nuestros seres queridos desaparecen de estos lugares tan importantes que les hemos dedicado desde que estaban en vida. Vamos a responder a la siguiente pregunta, Sergio. Con mucho gusto, Padre José. El señor Rodrigo Barbosa de Milpa Alta nos pregunta lo siguiente: ¿Dios permite que los difuntos realicen venganzas o espantos? Muchas gracias por esta pregunta, que seguramente les va a ayudar mucho a los pequeñitos que especialmente se espantan en estos días porque alguien les cuenta una historia aterradora. Miren, una vez terminada la etapa terrena del ser humano, su espíritu deja este mundo. De tal manera que, aunque la fantasía popular piense que quienes murieron enojados o por causa de la maldad desean regresar al mundo para vengarse y hacer justicia, esto es incompatible con la doctrina cristiana. Dios no puede permitir a un difunto ocasionar daño a los vivos y hacer su propia justicia. Después de la muerte, Dios es el único que realiza la justicia y da a cada uno lo que merece. La siguiente pregunta, Padre, está relacionada con la anterior y nos dice: ¿pueden los muertos realizar travesuras como jalar los pies? Gracias por su pregunta también. Miren, si el alma o espíritu se separa del cuerpo, el alma deja de tener huesos, músculos, ojos, etc., como para poder tocar a las personas. Por lo tanto, es imposible que un difunto pueda tocar, jalar o mover a una persona. Es muy común que las personas miedosas o que fácilmente se dejan sugestionar sientan que alguien las toca o les jala los pies, pero yo te pregunto, ¿tú crees que Dios permitiría a un difunto hacer travesuras? O en todo caso, ¿qué supuesto mensaje pretendería dar el difunto haciendo esto? Así que nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace la señora Xochitl Rebollo. ¿Es cierto que una persona que murió embrujada no puede descansar? Bueno, otra pregunta interesante que a mí no se me habría ocurrido, pero yo les digo que algunos dicen que quien murió embrujado o con alguna maldición no puede descansar en paz, pero esto es totalmente falso. El eterno descanso y la vida eterna para los difuntos no depende de las supuestas brujerías o magias del ser humano, sino de las buenas acciones que haya tenido la persona antes de morir y sobre todo de la redención que nos ofrece Cristo. Nunca va a ser más grande el poder humano, ni sus brujerías, ni sus magias, que el poder de Dios, de tal manera que Dios es capaz de romper cualquier hechizo, cualquier supuesta brujería y hacer que la persona, no solamente en esta vida, sino en el más allá, tenga la vida plena. El señor René Clemente nos pregunta lo siguiente: ¿los fantasmas son almas en pena? Muchas gracias por su pregunta. Veo que hay mucho interés en este tema de la comunicación con los muertos y de los fantasmas. Mire, le voy a explicar de la siguiente manera.
Cuando escuchamos una grabación con la voz de alguien, no nos confundimos. Sabemos que no es la persona, sino solo su voz grabada en una cinta o un disco, lo que estamos escuchando. Los fantasmas no son el alma de la persona. Podríamos decir que son algo así como una huella de la persona, la energía que dejó la persona, pero no la persona. Algo así como la voz de alguien que escuchamos en una grabación, como la voz de alguien que escuchamos en una gruta, en el eco. Es su voz, pero no es la persona. Los fantasmas serían algo así como la energía que queda de la persona después de su muerte. Esa energía puede ser vista o escuchada por gente muy sensible, pero no se trata de la persona porque la persona ya ha dejado este mundo. La señora Matilde Rosas en su pregunta nos dice, ¿me puedo comunicar con los muertos? Ah, caray, pues una pregunta también muy interesante y sobre todo que tiene mucho que ver también con gente que se dedica a engañar a la gente. Tengo que reconocer que muchos se han querido comunicar con los difuntos por no aceptar la muerte con fe. Lo hacen para satisfacer dependencias, emociones enfermizas o incluso caprichos económicos. Para ello han inventado elementos como la ouija o las sesiones de espiritismo. Lamentablemente sus intentos los han hecho caer en la trampa de charlatanes que les quitan su dinero o le han abierto puertas, pongan mucha atención, al maligno. Quienes dicen poder hablar con los difuntos para asuntos mundanos, yo primero les diría, ¿cómo comprueban que pueden hacerlo? Generalmente se aprovechan del deseo de los dolientes para inventar todo tipo de fantasías, pero, por otra parte, ¿cómo saben que están comunicándose con un difunto y no con un ser demoníaco? ¿Hay alguna manera de pedirle al difunto su credencial del IFE, su identificación, para saber que realmente se trata de él? Recordemos que el maligno puede engañar y presentarse como un difunto para alejarnos de Dios. Y por otra parte, esta práctica está prohibida y condenada por la Sagrada Escritura. La Biblia dice lo siguiente. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, dice, no se ha hallado quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Hasta aquí lo que nos dice el libro del Deuteronomio. Así que si la Biblia nos está prohibiendo este contacto supuesto con los difuntos, es porque Dios sabe que no vamos a tener nada positivo de este supuesto contacto. La fe católica nos enseña a separar más bien la separación entre el mundo terreno y el de los difuntos. Nos dice también la Sagrada Escritura, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Pero además nos enseña que podemos comunicarnos y unirnos con ellos no mediante las sesiones espiritistas o la ouija, sino mediante la oración, en acción de gracias y en alabanza a Dios. El señor Froilán Sandoval de la Infonavit Iztacalco nos dice, Padre José, apenas ayer me enteré que es bueno celebrar una misa gregoriana por los difuntos. ¿Me puede decir qué son las misas gregorianas y cómo comenzaron? Con mucho gusto, mire, lo hemos dicho ya en este programa en varias ocasiones, pero si usted es nuevo escuchando el programa, con mucho gusto le explico. La historia nos recuerda que el Papa Gregorio Magno, porque hay varios papas Gregorios, el más importante recibe el título de Magno, este papa que ayudó tanto al canto, y por eso a este canto se le llamó canto gregoriano. Este papa dice que tuvo una visión donde una persona se le apareció y le dijo que no había nadie que pidiera por ella, y que estaba en el purgatorio y llevaba ya mucho tiempo en esta etapa. El Papa, compadecido de esta persona, comenzó a celebrar la misa y a pedir por ella diariamente durante todo un mes. Al término de este mes, el Papa mismo comenta que vio nuevamente a esta persona
pero ya en una situación totalmente distinta, porque le decía y le agradecía que estaba ya en la presencia del Señor, porque las oraciones y especialmente la celebración de la Santa Misa habían logrado su purificación que no había logrado con mucho tiempo anterior. Esto hizo que, a partir de que el Papa hizo pública esta aparición, la gente comenzara a pedir por sus difuntos durante todo un mes sin interrupción. Esto es lo importante. Todo un mes, diariamente, sin interrupción de la Santa Misa, y a esto se le llamó las misas gregorianas. Parece que en un tiempo dejaron de celebrarse por lo siguiente, porque la mayoría de las iglesias antes no tenían ningún día de descanso. Todos los días estaban abiertas y todos los días había sacerdote, porque en las iglesias no había solamente un sacerdote, sino 2, 3 o incluso más. Sin embargo, a raíz de que hay un sacerdote en cada parroquia y el sacerdote necesita descansar, en la mayoría de las iglesias no se puede celebrar la misa sin interrupción. Actualmente, en la parroquia de San Cosme, en la Catedral de México y en algunas otras más, se siguen celebrando estas misas. Pero vamos a un corte y regresamos. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. En tu camino. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial dedicado a los difuntos y también a todas las preguntas que hay sobre diversos temas relacionados con ellos. Muchas gracias, Sergio. Efectivamente, en este programa no solamente tenemos nuestra mente y nuestro corazón en nuestros seres que nos han precedido y están en la presencia del Señor, sino estamos creando conciencia de que tenemos que pedir especialmente por aquellos que se encuentran en el purgatorio, sean nuestros familiares o desconocidos, porque quién sabe si a nosotros también nos toque estar en esta etapa del purgatorio y necesitaremos también que otras personas hagan oración por nosotros. Yo por lo pronto ya desde ahora les pido que cuando Dios me lleve a su presencia, si alguno de ustedes se acuerda de mí, que haga mucha oración para que el Señor pueda ayudarme en mi purificación. Y es que
somos conscientes de que, aunque sabemos muy bien lo que es perfecto, los mandamientos, y aunque nos esforzamos en hacerlo, pues a quien no de repente se le confunden las ideas, le aparecen las tentaciones, y uno se rompe como aquella vasija de la que habla el profeta cuando le pide a Dios que la vuelva a tomar en sus manos y la haga de nuevo como un alfarero. Pues sí, todos a lo largo de nuestra vida, en la juventud, en la adolescencia, en la etapa de la ancianidad o en la adultez, podemos tener cualquier caída, y por eso es importante que los demás oren por nosotros cuando llegue el momento de nuestra muerte. Y no solamente los demás, sino también le pedimos a la Virgen María y a los santos que intercedan por nosotros. Estoy seguro que tú lo haces constantemente cuando rezas el Ave María y dices: ruega, Señora, por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y a propósito, tenemos aquí otra llamada de Ricardo Becerra, que nos pregunta cuál es la advocación de la Virgen o cuáles son los santos a quienes se les representa más intercediendo por los difuntos. Miren, especialmente en lo que se refiere a la Virgen María, hay que recordar que hay una sola Virgen María. Le llamemos Virgen del Rosario, de Fátima, de Lourdes. Es la misma Virgen María y ella siempre intercede por nosotros cuando estamos en vida o más allá de la vida. Sin embargo, hay una advocación que la conocemos como Nuestra Señora del Carmen, que en su aparición a San Simón Stock le dijo que quienes llevaran el escapulario, ella les ayudaría a salir del purgatorio lo más pronto posible. Por eso es que las pinturas que representan a la Virgen María ayudando a las ánimas del purgatorio es especialmente a la Virgen del Carmen, una imagen de la Virgen María que viste hábito café, que carga en sus brazos al niño Jesús y que ambos tienen el escapulario en las manos. En lo que se refiere a los abogados de las ánimas benditas, hay varios santos, todos pueden interceder por nosotros, pero especialmente tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, que incluso ella ofrecía varios sacrificios, incluso corporales, para que las ánimas benditas pudieran encontrar pronto su purificación. Encontramos también a otro santo muy popular llamado San Nicolás de Tolentino, que también le ofrecía a Dios sacrificios corporales para encontrar la rápida y pronta salvación de los difuntos. Y bueno, vamos a concluir este programa haciendo una oración por los difuntos y escuchando un poco de música que nos ayude a agradecer al Señor por todo lo bueno que hicieron por nosotros y para que nuestra oración hoy, unida en todo el mundo por ellos, les ayude a alcanzar la paz. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que obscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que,
a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra del Señor. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Señor, escucha nuestra oración por todos los difuntos de nuestros radioescuchas, para que gocen de tu presencia y tengan el descanso eterno. Amén. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta.